Capítulo 1. El brindis en Mallowbridge, Halsey. Había algo que el pueblo de Nether Mallowbridge hacía con inconfundible estilo. Eran las celebraciones. Desde ferias de la cosecha hasta concursos de rosas, cada evento se celebraba con un aire de ceremonia entusiasta, aunque en ninguna ocasión igualaba la grandeza del brindis anual de solsticio de verano en Mallowbridge Hall. Encaramado justo detrás de los postes de la puerta, cubiertos de hiedra, el Mallowbridge Hall se alzaba como un objeto de novela romántica, majestuoso y desgastado por el tiempo, con su fachada de piedra color miel, torretas que no conducían a ninguna parte y un extenso jardín de setos de boj y rosales trepadores. El hall pertenecía a Sir Geoffrey Danewood, un magistrado colonial retirado, y a su segunda esposa, mucho más joven, la escultural y enigmática Vivian Danewood, de quien se decía que había bailado en el Folies Bergère, o quizás simplemente era un cabaret parisino. Fue en el brindis de mediados de verano de ese año, celebrado en una de las tardes más hermosas que el pueblo había visto en una década, que la señorita Marple se encontró sentada en una mesa cubierta de lino bajo un dosel de faroles de papel, bebiendo cordial de flor de saúco y observando a la multitud a través de sus pestañas medio bajas y el suave clic de sus agujas de tejer. La habían invitado, por supuesto, más por cortesía que por expectativa, pero rara vez rechazaba tales encuentros. Uno ve la vida en su forma más reveladora, le había dicho una vez a la esposa del vicario. Cuando la gente cree que está siendo encantadora, en verdad, esta velada ofreció mucho encanto. Entre los invitados se encontraban el elenco habitual de personalidades del pueblo, el doctor Marcus Reeve, el médico local cuyos modales oscilaban entre bruscos y coquetos, el señor Edmund Styles, un abogado viudo conocido por sus espantosas recitaciones de poesía, y la señorita Florence Cottrell, la única profesora de piano de Mallowbridge y una inveterada fisgona. También había un grupo de rostros más jóvenes. El hijo de Sir Geoffrey, Anthony, que regresó de Cambridge con un nuevo bigote y vagas nociones de socialismo. Letty Bourne, una maestra de escuela con una risa que podía cortar vidrio, y Andrew Huxley, un comerciante de arte de Londres que era el querido amigo de Vivian, aunque nadie podía determinar con certeza si ese término era una conveniencia o una advertencia. La mesa relucía con cristal tallado y plata. Lacayos, con impecables uniformes, repartían champán en pesadas copas de cristal grabadas con el escudo de la familia Danewood. Un león devorando una serpiente. La señorita Marple, mientras bebía, notó que una copa era diferente, más pequeña, ligeramente, turbia y con el borde ligeramente desportillado. También notó que estaba colocada delante de Sir Geoffrey. El brindis se realizó al anochecer, con antorchas encendidas y luciérnagas elevándose como chispas desde el césped. Sir Geoffrey se puso de pie, alzando su copa con un gesto experto. Por el solsticio de verano y por quienes lo soportan con elegancia. Risas, aplausos, choque de copas. Sir Geoffrey bebió profundamente y luego se tambaleó. Por un momento, los invitados pensaron que estaba exagerando, otro gesto teatral de un hombre conocido por sus discursos demasiado largos. Pero cuando se desplomó, agarrándose la garganta, tirando un jarrón de delfinios y haciendo estallar su copa contra las piedras, la alegría se apagó. Vivian gritó. El doctor Reeve corrió hacia ella. Un lacayo se desmayó. Sir Geoffrey yacía en el suelo retorciéndose, con espuma en los labios y los ojos muy abiertos y sin ver. La copa rota brilló a la luz de la antorcha como los fragmentos de algo antiguo y maldito. La señorita Marple solo se puso de pie cuando se hizo el silencio, cuando los demás todavía estaban paralizados en esa indecisión horrorizada que siempre sigue a una muerte inesperada. No corrió hacia el cuerpo. Caminó hacia la mesa. Sus ojos recorrieron los vasos, los platos, los cubiertos de plata, los fragmentos de copa. Tomó una servilleta de tela y con mucho cuidado, muy suavemente,
levantó el fragmento más pequeño que quedaba de la copa rota y lo sostuvo hacia la luz. Luego, frunciendo levemente el ceño, volvió la mirada hacia Vivien Danewood, que lloraba sobre sus guantes, no en voz alta, sino con el dramatismo experimentado de alguien que alguna vez conoció el escenario. Cuando el inspector Jonathan Greaves llegó de la estación del condado, una hora más tarde, alto, de pelo rubio rojizo y con un olor permanente a tinta y tweed húmedo. El cuerpo ya había sido trasladado a la biblioteca. A los invitados se les había ofrecido brandy y los sirvientes habían sido conducidos al jardín trasero. «Entiendo que usted estaba presente», dijo Greaves a la señorita Marple mientras sacaba su bloc de notas. «Sí que lo era», respondió ella, doblando con cuidado su labor de punto y guardándola en el bolso. «Era casi imposible no serlo. ¿Viste algo inusual?» «Oh, bastante», dijo con suavidad. «Aunque me parece que en situaciones como estas, lo que uno no ve puede ser igual de revelador». Greaves la miró con esa mirada que había perfeccionado para tratar con solteronas bien intencionadas. «¿Alguna teoría?» La señorita Marple sonrió. «Oh, no. No son teorías. Son meras observaciones. Por ejemplo, ¿se dio cuenta de que Sir Geoffrey era el único que bebía de una copa desparejada?» Greaves parpadeó. «No. Supongo que nadie lo hizo», dijo. «Excepto quizás la persona que lo puso ahí». «Tomo nota. ¿Crees que fue envenenado?» La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, volvió la vista hacia la mesa, ahora despejada, con la velada festiva plegada sobre sí misma como los pétalos de una rosa marchita. «Creo», dijo lentamente, «que alguien quería que Sir Geoffrey muriera entre risas. Y eso, me temo, es un crimen mucho más cruel que la mayoría». De regreso a su cabaña esa noche, la señorita Marple estaba sentada frente al fuego, con una taza de té calentándole las manos. Había visto la expresión de Vivien al ver caer a su marido. Ni sorpresa, ni pánico, alivio. Y cuando Andrew Huxley corrió a su lado con la mano sobre su hombro, hubo una familiaridad que desmentía la amistad. Sí, había algo podrido bajo el dorado de Mallowbridge Hall, y en algún lugar entre los fragmentos de la copa rota había un motivo tan agudo y deliberado como el de un cristal roto. Capítulo 2. La aldea reacciona. En un pueblo como Nether Mallowbridge, la muerte nunca es simplemente muerte, es una disrupción, una ruptura en el ordenado ritmo de los horarios de horneado, la poda del jardín y la sagrada partida de bridge semanal. Y cuando esa muerte ocurre en medio de risas, champán y la pompa típica de las fiestas de temporada, bueno, las consecuencias van mucho más allá del dolor. A la mañana siguiente, la noticia me había corrido de casa en casa. Se susurraba por encima de los setos, pasaba de un mostrador a otro de las tiendas y era analizada con la misma intensidad que en una disputa por la rotación de flores en una iglesia. «Cayó como una piedra», dijo la señora Tilling en la panadería, «de bruces, justo delante del expositor de rosas. «¿Y la copa?», añadió la señorita Forbes, quien afirmó haber estado sentada 3 sillas más allá. «Destrozada completamente, como sacada de una tragedia griega. En la frutería la teoría se había convertido en un veneno exótico. Dicen que vino del continente, algo raro, actúa en segundos». «Pudo haber sido la esposa», murmuró el señor Goss. «¿Ya has visto cómo mira a ese artista?» «Ay, no», replicó la señora Larch. «Siempre son los callados. El hijo, Anthony, nunca le cayó bien su padre. Todo el mundo sabe que quería apoderarse de la mansión». La señorita Marple, que estaba seleccionando membrillos con cuidado, no dijo nada. Tampoco interrumpió la conversación en la panadería, donde Florence Cottrell cuestionaba en voz alta lo repentino del fallecimiento de Sir Geoffrey. «Un hombre robusto», insistió Florence. «Tomaba su tónico con un huevo crudo todas las mañanas. Prácticamente indestructible». «Ya no», murmuró el señor Jenks, el carnicero. En la iglesia de San Lucas, el vicario hizo un suave intento de introducir calma en los procedimientos.
No debemos especular, dijo desde el púlpito ese domingo, que las autoridades competentes investiguen. Pero ni siquiera él pudo evitar detenerse en la palabra asesinato durante las oraciones. El inspector aún no había dicho nada definitivo, pero la frase circunstancias sospechosas había sido impresa en el Mallowbridge Gazette, y eso fue suficiente para encender todas las mentes ociosas de la parroquia. La señorita Marple fue invitada a tomar el té en la vicaría la tarde siguiente, donde encontró a Margaret, la esposa del vicario, doblando hojas de himnos con expresión distraída, y 3 terrones de azúcar ya disueltos en su taza intacta. «No dejo de pensar», dijo Margaret, «qué hubiera pasado si hubiera sido el vaso de otra persona». La señorita Marple, removiendo delicadamente su té, asintió. «Casi pudo ser. Esas copas eran idénticas, salvo una. Sí, el nublado». «Así es», dijo la señorita Marple, «y bastante bien situado, ¿no le parece?» Margaret levantó la vista. «¿Crees que fue intencional?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que poner un vaso así delante de un hombre que siempre insistía en que el escudo de Danewood estuviera visible durante los brindis es como tenderle una trampa a un ratón con su queso favorito». Margaret palideció. Vivien lo habría sabido. «Sí que lo haría», respondió la señorita Marple. Mientras tanto, el inspector Greaves había comenzado su propio interrogatorio, metódico, aunque ligeramente obstaculizado por su aversión a lo que él llamaba teatro rural. Había empezado con Vivien Danewood, quien había respondido a sus preguntas con serena tristeza, con un velo oscuro ceñido alrededor de su rostro. «Amaba a mi esposo», había dicho, a pesar de lo que la gente pudiera murmurar. «Nuestro matrimonio fue difícil a veces, sí, pero él era un hombre de honor». «¿Y la copa Perret?», preguntó Greaves. «No me di cuenta», había respondido. «¿Por qué debería?» Pero ella se había dado cuenta, por supuesto. Ella siempre lo había notado. Más tarde le preguntó a Anthony, el hijo, alto, serio y obstinadamente vago. «No nos llevamos bien», admitió. «Pero no lo maté. Estaba cerca de Letty cuando ocurrió. Pregúntale a ella». Luego estaba Andrew Huxley, el comerciante de arte, que usaba una colonia que permanecía en su mente como una pregunta y llevaba un cuaderno de dibujo a todas partes, incluso al desayuno. «No tuve ningún problema con Geoffrey», dijo. «Vivien es una buena amiga, nada más». Greaves, que había oído esa frase con demasiada frecuencia como para tomarla en serio, tomó nota. La señorita Marple, por su parte, recorrió discretamente el pueblo sin hacer preguntas, simplemente visitando. Pasó por la casa de Florence Cottrell para preguntar por sus gatos, y se fue sabiendo que Florence había visto a Vivien y Andrew hablando urgentemente detrás del invernadero el día anterior a la fiesta. «Estaban discutiendo», susurró. «Florence». Ella le dijo algo, y él simplemente apartó la mirada. Como si hubiera hablado demasiado, se detuvo en el salón de la iglesia, donde Letty Bourne recogía himnarios. Una chica amable, honesta, aunque un poco defensiva. «Anthony estaba conmigo», dijo ella al instante. «¿Cuándo ocurrió?» «Hablando de lo mucho que odiaba estos brindis». «¿Los odiaba?», preguntó la señorita Marple. «Dijo que eran grotescos, que a su padre le gustaba ser el centro de atención, que todos los años era una función». Dijo la señorita Marple. «Y este año fue su último acto». Letty abrió mucho los ojos. «¿No crees que Anthony...?» «Todavía no pienso nada», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Pero sí lo noto, y ella lo tenía. El velo de luto de Vivien fue hecho a mano, cosido demasiado rápido para ser un recuerdo. Los fragmentos de la copa habían sido cuidadosamente barridos antes de que llegaran los alguaciles». «¿Por quién?» Y el lacayo que se había desmayado durante la conmoción, Robert, desapareció a la mañana siguiente. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras la plaza del pueblo, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana. Una única lámpara proyectaba un círculo dorado sobre su tejido.
Ella había comenzado una lista. Sospechosos: Vivian Danewood. Oportunidad: conocimiento del cáliz. Motivo poco claro, pero posiblemente herencia o libertad. Anthony Danewood. Resentimiento: acceso potencial a la cristalería. Aversión a las ceremonias. Andrew Huxley. Relación con Vivian. Inversión emocional. Conocía bien la casa. Roberto el lacayo. Acceso a la mesa. Desapareció inmediatamente después. En la parte superior de la página escribió: el asesinato como el teatro. Depende del ritmo, la utilería y la distracción. Y debajo: ¿quién escribió el guión? La respuesta, sintió, estaba cerca. Pero como en una obra de teatro antes de su acto final, todos los actores aún tenían que mostrar su verdadero rostro. Capítulo 3. Investigación temprana. Los alguaciles habían hecho su parte: acordonar el jardín, recoger la copa rota y asegurar la cocina. Pero nada de eso le pareció del todo satisfactorio a la señorita Marple, que comprendía mejor que la mayoría que el asesinato en un pueblo rara vez residía en rastros forenses. Vivía en miradas, en silencios, en la forma en que las personas decían sus nombres. Al tercer día del colapso de Sir Geoffrey, la conmoción había empezado a convertirse en rutina. Mallowbridge reanudó sus rituales domésticos, aunque con una fina capa de inquietud en cada taza de té. La tragedia había pasado de la crisis a la curiosidad, y era entonces cuando la verdad a menudo empezaba a asomar la cortina. La señorita Marple había pasado la mañana en Mallowbridge Hall, tras haberlo arreglado amablemente con Margaret. De la vicaría. Solo para ofrecerle mis condolencias y quizás un poco de pan de jengibre, había dicho. Vivian la recibió en el conservatorio. El aire dentro era demasiado cálido, y el olor a lirios era opresivo. «Me temo que no estoy del todo serena», dijo Vivian, aunque lucía impecable como un retrato. Su vestido de seda negra, con la suficiente dramatismo como para sugerir luto sin arrepentimiento. La señorita Marple sonrió con dulzura. «Estoy segura de que no hace falta serenidad, querida. Pero conversar a menudo ayuda». Vivian la miró con desaprobación y luego sirvió el té ella misma. Al principio hablaron de nimiedades, el clima, las molestas azaleas junto al muro oeste, la dificultad de encontrar ayuda confiable. «Todo esto se ha convertido en todo un espectáculo, ¿verdad?», murmuró Vivian de repente. A Geoffrey le habría disgustado que lo analizaran. Que lo analizaran. Siempre le gustó tener el control. «Sí», dijo la señorita Marple, doblando la servilleta. «Qué curioso, entonces, que bebiera de una copa que no lleva grabado el escudo familiar». Vivian se quedó congelada. «Oh, ¿no fue así?», preguntó después de un instante demasiado largo. «No», dijo la señorita Marple. «Estaba nublado y desportillado. Bastante extraño, ¿no crees?». «Pero para un hombre tan exigente». Vivian dejó su taza de té. «Bueno, quizás estuvo menos atento de lo habitual, el calor». «Por supuesto», dijo la señorita Marple. Pero notó que Vivian no había preguntado qué creía la policía, tampoco. Había preguntado sobre el estado de la investigación. Ella ya lo sabía. La siguiente parada de la señorita Marple fue la biblioteca pública, donde Letty Bourne guardaba el catálogo por las tardes. La chica tenía la lengua afilada, pero un buen corazón, y la señorita Marple sospechaba que entre ordenar alfabéticamente las novelas románticas y emitir avisos de retraso se había formado una idea de los implicados. «No me gusta Andrew. Huxley», dijo Letty en cuanto la señorita Marple se sentó frente a ella en el largo escritorio de madera. «Es demasiado elegante. Lleva zapatos que cuestan más que mi sueldo anual». La señorita Marple sonrió. «Y aún así se siente como en casa en la mansión». «Por Vivian», dijo Letty bajando la voz. «Ella solía actuar, ¿sabes? Papeles de teatro. Encontré un recorte de París en uno de los libros de teatro». «¿En serio?», preguntó la señorita Marple. «¿Qué tipo de papeles?». «Cabaret». Letty apretó los labios. «No es de lo que uno presume en la vicaría.
y creo que Huxley fue su representante antes de ser su amigo. —¿Qué entrelazados están? —dijo la señorita Marple en voz baja. Letty asintió. Creo que quería salir, y Andrew iba a ayudarla. La señorita Marple no preguntó cómo lo sabía. Letty, como muchas mujeres observadoras, no se fijaba en las palabras, sino en cómo se acercaban las personas. Esa tarde, el inspector Greaves detuvo a la señorita Marple en el callejón frente a la tienda del pueblo. «Cuidado», dijo con tono amable. «Este caso está más retorcido que un carrete de sedal». «Ah», dijo la señorita Marple, «pero incluso las líneas enredadas tienen nudos, y una vez encontrados, el resto empieza a deshacerse». Greaves suspiró. «No llegamos a nada, aún no se ha identificado el veneno. Funcionó rápido, fuera lo que fuese. El médico dice que fue un paro cardíaco, pero con algo extraño en el organismo». «Quizás no tan extraño», dijo la señorita Marple. «A veces las cosas más mortíferas son las que parecen domesticadas». Greaves arqueó una ceja. «¿Y qué quieres decir exactamente?» Pero la señorita Marple se limitó a ofrecer su habitual sonrisa débil y siguió caminando. Esa noche, durante la cena, la señorita Marple volvió a sacar su cuaderno. Había añadido nuevos detalles a su lista de sospechosos. Vivian Danewood motivo: libertad, amor, herencia. Medios: acceso a las copas, conocimiento de los hábitos. Nota: extraña falta de curiosidad por la investigación. Familiaridad con el concepto de drama escenificado. Anthony Danewood motivo: resentimiento, herencia. Significa posiblemente. Joven, fuerte, capaz de manipular sin ser detectado. Nota: proximidad durante el brindis, pero sin señales de nerviosismo. Describió el brindis como grotesco. Andrew Huxley motivo: relación romántica, quizás ganancia económica. Significa probable acceso al conocimiento de Vivian. Nota: se describió a sí mismo como solo un amigo, una frase demasiado practicada. Roberto el lacayo motivo: desconocido. Significa posicionado para cambiar la cristalería. Desapareció tras la muerte. Nota: ¿quién le pagó para que desapareciera? La señorita Marple también escribió una nueva nota: la copa desportillada. Un toque teatral. ¿Estaba destinada a ser encontrada? Al día siguiente, comenzaría a probar una teoría. No con productos químicos ni polvo de huellas dactilares, sino con té y conversación. Hoy ya visitaba a Florence Cottrell, Baptiste Paulet, quien nunca se perdía un susurro. Le escribiría una carta a un viejo amigo que había trabajado en la escena teatral de París, y volvió a mirar los arreglos florales, que habían sido movidos justo antes del brindis, no después. Alguien había necesitado oscurecer la vista, no de la víctima, pero de la persona que le pasó la copa. Capítulo 4 primeros. Sospechosos al cuarto día de la impactante caída de Sir Geoffrey Danewood, el pueblo de Nether Mallowbridge hizo lo que siempre hacía en tiempos de incertidumbre: limitar sus sospechas a aquellos que tenían la desgracia de ser interesantes y estar cerca. Habían dos contendientes principales: Vivian Danewood, la viuda glamurosa y esquiva, que llevaba su dolor como seda, opaca y extrañamente reflectante, y Andrew Huxley, el forastero de Londres, lo suficientemente encantador como para que se desconfíe de él solo por ese motivo. Mientras tanto, el inspector Greaves había empezado a darle forma a su caso, dándole un aspecto sospechosamente ordenado. Mientras tomaban una taza de té tibio en el estudio de la vicaría, se lo explicó a la señorita Marple. Tenía un motivo, dijo: libertad, fortuna y un sustituto ya preparado, ese comerciante de arte. En efecto, coincidió la señorita Marple. Pero el motivo por sí solo nunca basta, inspector. También hay que tener en cuenta el ritmo, el temperamento y la técnica. Greaves se inclinó hacia adelante. ¿Técnica? Es una mujer con experiencia en teatro. Si quisiera matar discretamente,
no lo haría en medio de un brindis ante 2 docenas de personas. Greaves frunció el ceño. «Entonces, ¿qué sugieres?» La señorita Marple sonrió cortésmente. «Que consideremos quiénes serían los menos esperados para actuar con tanta audacia y, por lo tanto, los que más se beneficiarían al hacerlo a plena vista». Suspiró y miró sus notas. «Aún no hemos localizado al lacayo». «Robert», dijo la señorita Marple, «abandonó la mansión a la mañana siguiente. No se cobró el sueldo. No había maleta. Simplemente se fue. ¿Culpa?» «Es posible», dijo, «pero más probablemente miedo». «O instrucción». A esa misma hora, Florence Cottrell estaba ofreciendo un té para 3 perfectamente organizado. El tercer asiento lo ocupaba la señorita Marple, cuya aparición, se dijo Florence a sí misma, era pura coincidencia. «Tenía pensado llamar», dijo Florence, cortando el pastel de limón con precisión forense. «Ha habido tanta actividad». «En efecto», dijo la señorita Marple con suavidad. «Parece que la gente está bastante segura de que fue Vivian». «Bueno, nunca fue del todo una de nosotras», respondió Florence. Tenía ese aire parisino. «De esas mujeres que pueden hacer que un hombre se vuelva loco con los codos». «Y aún así», dijo la señorita Marple, eligiendo un modesto trozo de pastel, «Sir Geoffrey nunca la abandonó». «No», concedió Florence, «pero quizá debería haberlo hecho». «Se dice que ella y ese tal Huxley eran más que amigos. Los vi, justo antes del brindis, de pie junto al seto del jardín. Ella le dio algo, se lo metió en el abrigo». «¿Qué clase de algo?» Florence se acercó. «Una botellita, de cristal verde. Tengo muy buen ojo para el color». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Y qué hizo con él?» «Se lo metió en el bolsillo, con total audacia. Luego volvió a entrar y se paró junto a la mesa de bebidas, donde estaban dispuestas las copas», dijo la señorita Marple en voz baja. Florencia asintió triunfalmente. El personal había preparado la mesa de bebidas ese mismo día, pero la señorita Marple había notado una sutil inconsistencia. Según la ayudante de cocina, Clara, las copas estaban dispuestas en orden, cada una con un posavasos debajo, con el escudo de la familia. Solo el vaso de Sir Geoffrey no tenía posavasos y estaba colocado ligeramente descentrado, una sustitución clara. Juró que había dejado copas iguales. Alguien había cambiado uno después de la instalación. ¿Pero quién? La señorita Marple dio un tranquilo paseo hasta la escuela para ver a Letty Bourne, que estaba supervisando a los estudiantes que pintaban el escenario para el próximo espectáculo del pueblo. «Señorita Marple», dijo Letty sorprendida, «¿no debería estar resolviendo asesinatos?» «Simplemente hacía preguntas», respondió la señorita Marple alegremente. Como una buena maestra, Letty se rió y le ofreció un taburete. «Me preguntaba», empezó la señorita Marple, «sobre Anthony Danewood». Parecía inquieto durante el brindis. «Estaba tenso», admitió Letty. «Me dijo que su padre planeaba cambiar el testamento. Dijo que Vivien lo había convencido de desheredarlo, a menos que aceptara limpiarse». «¿Limpiarse? Está endeudado», dijo en voz baja. «Apuestas, sobre todo. Dice que dejará de hacerlo, pero siempre es después de la siguiente carrera». «Y conocía la distribución del jardín», dijo pensativa la señorita Marple. «Sí, claro, crecí allí. Conoce cada seto, cada escondite. Esa noche, la señorita Marple volvió a encontrarse con el inspector Greaves, esta vez en su propio salón, con una combinación más agradable de té y un plato de pastel de semillas. Anthony tenía un motivo, dijo. Finanzas y rencor emocional. También tuvo una oportunidad. Lo vieron solo antes del brindis. ¿Y Vivien?, preguntó Greaves. Tenía un motivo, pero la forma de morir no fue sutil, y es una mujer acostumbrada a la sutileza. La muerte de Sir Geoffrey fue pública, dramática e inmediata. Eso sugiere no solo malicia, sino un mensaje. Greaves dejó su taza de té. ¿Sigues pensando en Huxley? Creo que el señor Huxley era un peón. Útil para desviar sospechas. Posiblemente sabía que algo se tramaba, pero no el arquitecto.
Greaves frunció el ceño. ¿Y quién era? La señorita Marple juntó las manos. El lacayo. ¿Roberto? Sí. Él entregó las copas. Se le vio cerca de la bandeja de bebidas justo antes del brindis. Y desapareció a la mañana siguiente, sin siquiera su abrigo. Greaves se puso de pie. Si lo encontramos, dijo la señorita Marple suavemente, encontraremos la clave de todo el asunto. Ella miró por la ventana. Afuera, la luna se elevaba sobre los tranquilos setos. En el interior, las piezas de la tragedia finalmente comenzaban a alinearse. La copa falsa, el sirviente desaparecido, el cristal astillado. Alguien había escrito la interpretación perfecta, pero la señorita Marple había leído las notas del ensayo. Capítulo 5. Una pista oculta. La mañana amaneció con cielos grises y el aroma de la lluvia flotando entre los setos. Nether Mallowbridge estaba tranquilo, pero no en paz. Una cierta tensión flotaba en los senderos del pueblo, como si los propios árboles estuvieran atentos a las noticias. En su salón perfumado con rosas, la señorita Marple estaba doblando su correspondencia cuando llamaron a la puerta. Era Clara, la joven criada de cocina de Mallowbridge Hall, con los ojos enrojecidos y el delantal retorcido entre los dedos. No sabía a quién más recurrir, susurró. «¿Pero tú? La gente dice que ves cosas». La señorita Marple le ofreció un asiento y una taza de leche caliente. «Ahora, Clara», dijo con dulzura, «dime qué te preocupa». Clara miró a su alrededor como si temiera que la jarra de crema pudiera estar escuchando. «Se trata de las copas», dijo, «y del señor Robert». «Ah», dijo la señorita Marple con expresión ilegible. «Estaba limpiando, justo antes del brindis», continuó Clara. «Sir Geoffrey siempre quería que las copas brillaran, como la luz de una catedral», solía decir. Pero una de ellas estaba mal, empañada, un poco desportillada en el borde. «¿Te diste cuenta?» «Sí», dijo Clara. «Se lo dije a Robert. Dijo que debía ser reemplazado. Me dijo que no me preocupara, que Sir Geoffrey lo prefería. Dijo que era sentimental». La señorita Marple parpadeó. «¿Sentimental?» Dijo que era de un caso antiguo, de cuando Sir Geoffrey era juez en el extranjero. Dijo que le recordaba a la justicia. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. «¿Y Sir Geoffrey le había mencionado algo así antes?» «Nunca», dijo Clara. «Era quisquilloso. Le gustaban las cosas relucientes. Esa copa no estaba bien». La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. «¿Clara?», preguntó. «¿Qué hizo Robert después de que lo dejaste?» Clara dudó. «Se quedó en la mesa. Dijo que arreglaría las cosas. Y cuando volví, 5 minutos después, las copas estaban todas alineadas, igual que en el brindis. Y ese roto», dijo la señorita Marple en voz baja, «estaba destinado a Sir Geoffrey». Clara asintió. «Eso es muy útil, querida. De verdad que sí». Esa tarde, la señorita Marple envió una nota al inspector Greaves. «Robert mintió sobre la copa. Clara lo confirma. Creo que estaba actuando siguiendo instrucciones de alguien, o quizás bajo la influencia de alguien. Debemos encontrarlo, pronto». Para entonces, Greaves ya había enviado a un hombre al pueblo vecino, Little Marish, donde un porteador había informado haber visto a un joven subiendo a un camión rezagado en dirección a West Croft. Robert no había llevado ninguna pertenencia, pero había dejado un pequeño cuaderno, guardado en la solapa interior de un armario cerca de los aposentos de los lacayos. El descubrimiento fue comunicado a la señorita Marple casi inmediatamente. Greaves se lo trajo personalmente. «Son tonterías», se quejó. «Horarios del personal, garabatos sin sentido. Pero mira esto». Pasó a la última página. La señorita Marple se ajustó las gafas. Allí, en tinta garabateada, había 2 líneas. Un vaso nublado, un corazón limpio. El león cae en un susurro de alegría. La señorita Marple lo miró fijamente durante un largo momento. «Un acertijo», murmuró. «O quizás una confesión». «Un león», dijo Greaves, «como el escudo de la familia». «En efecto. Y alegría».
Como en un brindis, una muerte pública, pues, planeada no solo con malicia, sino con teatro. Punt Greaves se rascó la barbilla. ¿Crees que Robert escribió esto? Creo que lo copió, dijo la señorita Marple. Y creo que el autor original es alguien muy aficionado a los juegos de palabras. Ella se levantó bruscamente y se dirigió hacia su estantería. Inspector, dijo, sacando un delgado volumen de poesía victoriana, ¿recuerda quién recitó un poema en la fiesta del pueblo el mes pasado? Algo sobre violetas y valor. Greaves parecía estar en blanco. El señor Edmund Styles, dijo la señorita Marple, el abogado, viudo. Asistió al brindis. Se sentó en el borde de la mesa. Muy cerca del puesto de servicio, Greaves se enderezó. ¿Crees que Styles escribió las líneas? Creo, dijo la señorita Marple, que Robert no era lo suficientemente inteligente como para componer versos, pero alguien inteligente le dio versos, incluso los reclutó. Alguien mayor, fácil de pasar por alto, pero con motivos para resentirse con Sir Geoffrey y con gusto por la justicia poética. Greaves parpadeó. ¿Pero qué ganaría un abogado con la muerte de Geoffrey? La señorita Marple devolvió el libro al estante. Todavía no estoy seguro. Pero me gustaría hacerle algunas preguntas sobre testamentos. Esa tarde, la señorita Marple tomó el té con el señor Styles, con el pretexto de devolver un libro de la biblioteca que había dejado en el salón de la iglesia. La recibió con rigidez, con la Rebeca abotonada de forma desigual y el aire a su alrededor oliendo levemente a clavo viejo y a soledad. Sir Geoffrey me tenía mucho cariño, dijo tomando un sorbo de té. Era un hombre admirable. La señorita Marple asintió. Tengo entendido que usted ayudó a redactar su testamento. Styles tosió. Solo lo revisé, cláusulas estándar, principalmente para su esposa. ¿Y algún beneficiario secundario? Styles dudó. Una modesta donación al fideicomiso del pueblo, una beca para estudiantes de latín. Y nada, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Para el lacayo? La miró fijamente. Claro que no. ¿Por qué habría de haberlo? No hay razón, dijo la señorita Marple, a menos claro que el lacayo hubiera descubierto algo que valiera la pena silenciar. Styles dejó la taza temblando. ¿Qué insinúas exactamente? La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy insinuando, señor Styles, que Robert fue seducido, que alguien le ofreció una historia poética, quizás un pago modesto, y le dijo que todo era en nombre de la justicia, que alguien sembró una falsa impresión sobre una copa, sabiendo que Geoffrey jamás la corregiría, que alguien usó sus propias palabras, un acertijo, como instrucción y distracción. Stills se levantó. ¿No tienes pruebas? No, dijo ella. Todavía no. Pero la poesía es algo difícil de resistir, sobre todo cuando se convierte en una confesión disfrazada. Mientras caminaba hacia su casa a través de la niebla, la señorita Marple pasó por los tranquilos jardines de Mallowbridge Hall, ahora aburridos, sin linternas ni risas. En su bolsillo estaba el último verso copiado de Robert. No fue solo un asesinato, fue una venganza, vestido de rima. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. A la mañana siguiente, la lluvia tamborileaba suavemente sobre los tejados de paja de Nether Mallowbridge, silenciando el bullicio habitual del pueblo. Pero dentro, el aire estaba cargado. La gente ya no era meramente curiosa, estaban inquietos. La señorita Marple, sentada junto a su ventana, sorbía su té lentamente, leyendo y releyendo los versos copiados del cuaderno de Robert. Los versos siempre la habían fascinado, no por su elegancia, sino por su capacidad de ocultar la verdad en la belleza. Y éste estaba lejos de ser hermoso. Un vaso nublado, un corazón limpio. El león cae en un susurro de alegría. El león, por supuesto, era Sir Geoffrey. El escudo de su familia representaba famosamente a un león devorando una serpiente.
un símbolo que llevaba en sus gemelos y que ordenó introducir en las puertas de Mallowbridge Hall. Pero los versos no eran solo poéticos, sino instructivos. Un mensaje en clave, un ritual que el sirviente debía seguir, un vaso empañado, un hombre destruido, y alguien inteligente, paciente y amargado, lo había escrito. La señorita Marple se envolvió un chal sobre los hombros y salió a Shinbois. Caminar bajo la llovizna, encontró al señor Styles en su oficina, encima de la oficina de correos, rodeado de volúmenes mohosos y correspondencia a medio escribir. No la esperaba. «Señorita Marple», dijo con frialdad, «parece decidida a verme envuelto en algún melodrama sórdido, solo si los diálogos encajan con el papel», dijo amablemente. Esbozó una sonrisa forzada. «Entonces, ¿sigue con tu audición?». Ella se sentó frente a él, mirando la fotografía, enmarcada de su difunta esposa sobre la repisa de la chimenea, una mujer con una sonrisa de labios apretados y ojos como nubes de tormenta. «Usted fue asesor legal de Sir Geoffrey durante muchos años», comenzó. «Hice. Y sin embargo, nunca cenaste en el salón, nunca asististe a eventos privados». Styles se irritó. Eso fue por decisión propia. Sir Geoffrey era pomposo, vanidoso. Se tomaba los asuntos legales como un juego. Sus modales eran refinados, sí, pero ocultaban algo mucho menos agradable. Así que había resentimiento, una distancia. «Profesional», espetó. La señorita Marple asintió lentamente. Y aún así conservó el puesto, incluso después del fallecimiento de su esposa. Styles dudó. «Me hizo una promesa», dijo finalmente. «Una promesa sobre la beca del pueblo. Mi esposa había trabajado en la escuela. Creía que la educación podía cambiar vidas. Sir Geoffrey estuvo de acuerdo. Dijo que la financiaría íntegramente en su nombre. Pero cambió de opinión», dijo la señorita Marple. «Sí», espetó Styles. «Redujo la cantidad a la mitad. Dijo que el fideicomiso debía priorizar a su familia, a sus herederos. Lo llamó un gesto simbólico en lugar de práctico. Le pedí que lo reconsiderara». Se rió. La señorita Marple lo miró a los ojos. Y entonces empezó a escribir de nuevo. Styles se puso rígido. «¿No tienes pruebas de eso?». «No», admitió, «pero sé que la culpa se escribe sola en el ritmo, y que ya has usado tus palabras para castigar a quienes te despidieron». Styles miró hacia otro lado. Más tarde ese día, la señorita Marple visitó Tomeo. Anthony Danewood, quien había estado notablemente ausente del pueblo durante varios días, lo encontró en el patio del establo, cepillando a un caballo castrado con más cuidado que convicción. «Supongo que has venido a preguntarme si maté a mi padre», dijo sin girarse. «Vengo a preguntarte si te arrepientes de no haberlo hecho», respondió. Eso le hizo girarse. Se rió con amargura. «Ahí está, el veredicto del pueblo». «No», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero estabas enfadada. Discutiste con él el día antes del brindis. Le dijiste a Letty que quería desheredarte». Anthony se secó las manos. «Dijo que estaba desperdiciando mi vida, que me dejaría sin Blanca si no me ponía en sus cabales». Así lo expresó, como si fuera un perro. «¿Mencionó a Vivien?» Anthony apretó la mandíbula. «La odiaba más que a mí, pero le gustaba controlarla. Creo que por eso siguió casado». «Y sin embargo», dijo la señorita Marple, «ahora ella es la única beneficiaria». Anthony resopló. «Le dejó la herencia, pero no puede venderla durante 5 años sin el consentimiento del fideicomisario». Su último insulto. La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y quién es el fideicomisario?». Él la miró. «Señor Styles, esa noche, la señorita». Marple se sentó frente al inspector Greaves en su salón. «Él redactó el testamento», dijo, «y lo estructuró de tal manera que Vivien, aunque heredara la propiedad, no pudiera beneficiarse de ella sin su aprobación». Greaves arqueó las cejas. «¿Crees que quería tener el control incluso después de la muerte de Geoffrey?». «Creo que quería venganza disfrazada de deber, pero más que eso,
Creo que sabía que lo pasarían por alto como sospechoso. A los hombres tranquilos siempre les pasa. Greaves asintió. Así que usó al lacayo. Precisamente, necesitaba a alguien flexible. Robert era impresionable. Quizá agradecía la atención. Quizás incluso le pagaban. Pero entonces Robert huyó, porque se dio cuenta de lo que había hecho. O peor aún, le ordenaron desaparecer. Greaves se puso de pie. «Lo encontraremos». «Eso espero», dijo la señorita Marple, «porque ya casi lo tenemos todo: motivo, oportunidad, manipulación». Greaves la miró. «¿Y Vivian?» La señorita Marple juntó las manos. «Creo que es inocente del asesinato, pero no de la ambición. Interpretó su papel en el teatro, pero alguien más escribió el guión. Esa noche, una figura se deslizó hacia los jardines del salón al amparo de la niebla, moviéndose no hacia la casa, sino hacia el camino trasero. Subterlight. Señorita Marple, que esperaba junto a la puerta, vio el brillo de un botón de abrigo y la distintiva postura encorvada de un hombre que ya no era joven. Ella lo siguió en silencio, a través de los árboles, siguiendo el sendero del viejo jardinero, hasta Asiu, el pozo de piedra, en desuso desde hace mucho tiempo, donde Robert, pálido y tembloroso, estaba esperando. «¿Alguien te siguió?», preguntó. El señor Styles no dijo nada. Simplemente le tendí una bolsa de cuero. «Por tu silencio», dijo. Y mientras el viento soplaba a su alrededor, añadió en voz baja: «Un león menos, queda un cordero». Pero la señorita Marple ya había oído suficiente. Ella dio un paso adelante y su voz era clara. «Creo», dijo, «que descubrirás que el silencio, como el asesinato, tiene una forma de desentrañar». Capítulo 7. Otro giro. El viento aullaba suavemente entre los manzanos de Nether. Mallowbridge esa noche, doblando las ramas como dedos ancianos susurrando secretos. Era casi medianoche cuando el inspector Greaves llegó a la casa del pozo, con la luz de la antorcha atravesando la niebla y las sombras. 2 agentes lo siguieron, con sus botas chapoteando en la tierra cubierta de musgo. La señorita Marple estaba de pie a un lado, tranquila como siempre, su silueta pulcra e inmóvil contra las viejas piedras. Dentro, Robert, manchado de barro y tembloroso, estaba sentado sobre un barril roto, agarrando la bolsa que lo había delatado. El señor Edmund Styles, igualmente pálido pero extrañamente sereno, estaba justo detrás con las manos cruzadas a la espalda como quien da una conferencia a una clase de alumnos distraídos. «Me ofreció dinero», soltó Robert en cuanto entró Greaves. «Dijo que era una broma, solo un mensaje. Dijo que el vaso solo estaba destinado a inquietar a Sir Geoffrey, no a matarlo». Greaves arqueó una ceja. «¿Y el poema?» «Lo escribió. Dijo que era para causar efecto». La señorita Marple dio un paso al frente, con una voz delicada. «Robert fue utilizado, inspector. Se le asignaron líneas, se le dio un propósito, pero no los medios». Greaves se volvió hacia Styles. «¿Algo más que quieras decir?» Styles sonrió levemente. «Solo que creía en la justicia. Sir Geoffrey la robó a este pueblo. Le di un espejo y se cayó en él. Tú escribiste la rima». «Sí, le dije a Robert que vaso, pero no lo envenené». Se hizo un silencio, porque en ese momento la señorita Marple supo que estaba diciendo la verdad. De vuelta en el salón, Vivian Dane Wood encendió su segundo cigarrillo de la noche, exhalando lentamente una nube de humo hacia el aire del salón. Estaba sola ahora, aunque había dejado las puertas francesas abiertas. La brisa jugueteaba con el borde de una cortina de encaje, como los dedos cansados de un niño. Ella no se había acostado en 2 noches. Algo andaba mal. No con la investigación, sino con el silencio que la siguió. No hubo ninguna acusación directa. No, hay aldeanos enojados. Solo una lenta restricción de respiración a su alrededor, como si la gente se estuviera preparando para un escándalo que ya había llegado y pasado. Extendió la mano hacia la jarra,
pero la encontró vacía. Fue en ese momento cuando entró la señorita Marple. Vivian parpadeó. «No me digas que también estás aquí para acusarme». «No», dijo la señorita Marple con suavidad. «Estoy aquí para preguntarle qué vio». Vivian hizo una pausa, con el cigarrillo a medio camino de los labios. «Vi morir a Geoffrey. Vi a un hombre beber de una copa y desplomarse». La señorita Marple se sentó frente a ella. «¿Viste a alguien cerca de la bandeja de bebidas?» «Justo antes». Vivian dudó. «Robert estuvo allí, luego Andrew, brevemente, y...» Su voz se fue apagando. «¿Y?» Anthony dijo. «Volvió, del jardín». Pensé que solo estaba recogiendo su chaqueta. La señorita Marple entrecerró los ojos. «¿Tocó la bandeja?» Vivian asintió. «Tomé un vaso y lo volví a dejar». A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó a Anthony nuevamente en los establos. Estaba visiblemente exhausto, con medialunas oscuras bajo los ojos y las manos temblando mientras arrojaba heno en un comedero. «Estabas en el jardín». «El día del brindis», dijo sin preámbulos. «Tú manejabas las copas. Le avisé a la policía», dijo. «Estaba buscando el abrigo de Letty. Y aún así», dijo la señorita Marple, «colocaste el vaso de tu padre en su sitio, el que tiene el desportillado». Sus hombros se tensaron. «No lo envenené», dijo. «No», dijo ella. «No lo hiciste». Se giró, confundido. «Pero alguien sabía que lo colocarías». Anthony parpadeó. «¿Crees que fue un montaje?» «Creo que...» «Tu resentimiento era conocido», dijo en voz baja. «Creo que alguien quería que estuvieras cerca de la escena para que parecieras culpable. Alguien con más acceso y que comprendiera mejor el efecto del veneno cuando se usa con prisa». Bajó la mirada. «¿Doctor Reeve?» La señorita Marple no respondió, pero ella tampoco lo negó. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió al consultorio con el pretexto de pedir linimento para un dolor persistente en el codo. El doctor Marcus Reeve la saludó con su habitual sonrisa pulida y sus gafas perfectamente ajustadas a su estrecha nariz. «¿Y cómo puedo ayudar hoy al detective del pueblo?», preguntó juguetonamente. La señorita Marple le devolvió la sonrisa. «Oh, nada tan dramático. Simplemente me preguntaba si recordaría algo sobre los invitados al brindis». Después de todo, vio a Sir Geoffrey de cerca. El doctor Reeve asintió. «Ya se había ido cuando llegué, instantáneamente, de verdad. Fuera lo que fuese, si era veneno, actuó con una velocidad increíble». «Como el cianuro», dijo. Su ojo se movió. «Eso es un veneno teatral», dijo, rápidamente. «Raro. Pero no es desconocido para ti», se rió. «Señorita Marple, soy médico, no un criminal». «Sí», dijo ella, «pero también eres un hombre con deudas». «Y Sir Geoffrey te había negado un préstamo y una recomendación». «Para la junta del hospital». Según Clara, estabas furioso. El doctor Reeve no dijo nada. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿Viste cómo cambiaban la copa? Sabías que tenía un chip. No dijiste nada. Dejaste que pasara. Porque sabías que nadie te rastrearía». Silencio. Entonces, en voz baja, «Yo no puse el veneno», dijo. «Pero tampoco lo detuve». La señorita Marple regresó a casa con lluvia en su chal y certeza en su corazón. Todos eran culpables. Deshecho. El señor Styles había orquestado la escena. Robert había sido la mano involuntaria. Sin saberlo, Anthony había preparado el escenario, el doctor Reeve había dejado que eso sucediera y había elegido el silencio. Pero solo uno había administrado el veneno. Eso quedó. Y mañana los invitaría a todos a tomar el té. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. El té fue servido con exquisito cuidado. El salón de la señorita Marple había sido desempolvado, barrido e iluminado a la perfección, con el suave tintineo de la porcelana y el aroma a galletas de limón flotando en el aire como un recuerdo. 4 sillas rodeaban la mesa, y el mantel de encaje era uno de sus más finos, que usaba solo para las ocasiones importantes. Este lo hizo. A las 3:30, los invitados habían llegado. Vivian Danewood, con su traje negro de viuda,
Anthony, bien enroscado y silencioso, el doctor Marcus Reeve, escondido bajo su encanto, y el señor Styles, de mirada penetrante y cuello rígido. La señorita Marple, todas sonrisas y suaves bienvenidas, sirvió té y conversó agradablemente sobre las rosas y el terrible estado de mantenimiento de las carreteras cerca de la vicaría. Nadie fue engañado. Bebieron, observaron y esperaron. Entonces, la señorita Marple habló. «Quería agradecerles a todos», dijo con dulzura, «por su ayuda en un momento tan difícil. Pero debo confesar que no es solo la gratitud lo que nos une». El silencio fue inmediato. Ella cruzó las manos sobre la taza de té. «Se trata de la copa». Vivian palideció. Anthony dejó su taza demasiado rápido. El doctor Reeve se ajustó la manga con innecesario cuidado. El señor Styles no se movió en absoluto. La señorita Marple continuó con voz suave. «El vaso no fue elegido al azar. Fue colocado deliberadamente delante de Sir Geoffrey. Y creo que todos ustedes saben algo sobre cómo y por qué». «Nadie ha demostrado que fuera veneno», dijo rápidamente el doctor Reeve. «Y, sin embargo», dijo la señorita Marple, «me confirmó que actuó al instante. Eso sugiere una sustancia muy específica, una que habría requerido una preparación cuidadosa y, me atrevería a decir, mucha confianza para manipularla». El doctor Reeve miró hacia otro lado. La señorita Marple se volvió hacia Anthony. «Te vieron, colocando el vaso. Dices que buscabas el abrigo de Letty, pero también tenías motivos para resentir a tu padre». «No lo envenené», espetó. «No sabía que lo habían manipulado». «No», coincidió la señorita Marple, «pero alguien se aseguró de que fuera usted quien lo tocó. Alguien que necesitaba otro juego de huellas dactilares para confundir el rastro». Ella miró a Vivian. «Estuviste presente en el brindis. Observaste a Geoffrey beber. No dijiste nada sobre el borde desportillado, aunque lo notaste». La voz de Vivian sonó quebradiza. «Supuse que lo había elegido él». La señorita Marple entrecerró los ojos. «¿Lo hiciste? Pasó un tiempo. Entonces...» Vivian negó con la cabeza. «No lo pensé. Era cruel. Me avergonzó. Lo odiaba. Pero no lo maté». «No», dijo la señorita Marple, «no lo hiciste». Se volvió hacia el último invitado. «Señor Styles». Su expresión no cambió. «Tú escribiste la rima», dijo. «Le mintiste a Robert sobre el valor sentimental de la copa. Te aseguraste de que la colocara en el lugar correcto. Manipulaste a un sirviente. Te aprovechaste de la amargura de un hijo y usaste el silencio de Vivian para apoyar tu plan. Y aún así», dijo el señor Styles con calma, «acaba de decir que no lo envenené». «No», repitió ella. «No lo hiciste». Ella se puso de pie, se acercó al aparador y cogió una pequeña bandeja de madera. Sobre ella había 4 copas de cristal. Colocó la bandeja en el centro de la mesa. «Uno de estos», dijo, «es como el que se usó en el brindis, borroso, defectuoso. Pero hay otro, casi idéntico, escondido en la despensa trasera del salón». Anthony se quedó mirando. «¿Por qué?» «Porque», dijo la señorita Marple, «había preparado un segundo vaso. Lo cambiaron en el último momento». La sala contuvo. «¿La respiración?», señaló al doctor Reeve. Estaba solo en el comedor justo antes de cenar. Robert no estaba. Los demás estaban ocupados. Tenías acceso y sabías cómo manipular el cianuro sin que te detectaran. Reeve se rió, aunque el sonido era débil. «Esto es absurdo». «¿De verdad?», preguntó la señorita Marple, acercándose. «Le debía dinero a Sir Geoffrey. Él rechazó su solicitud y vetó su solicitud a la Junta del Hospital del Condado. Tenía motivos, tenía acceso. Pero más que eso, tuvo la oportunidad de dejar que otros asumieran la culpa. Greaves entró en la habitación en ese momento, silencioso pero inconfundible. «Doctor Reeve», dijo, «nos gustaría que nos acompañara». Reeve se puso de pie, con el rostro endurecido. «¿No puedes probar nada?» «No», dijo la señorita Marple. «Pero creo que Robert sí puede». Metió la mano en su bolso y sacó una carta. «Es de Robert». Recordó el segundo cambio.
Le pediste que dejara el vaso en su sitio, pero tú, doctor, hiciste el último cambio antes de que volvieran los invitados. Cambiaste la posición para que el asiento favorito de Geoffrey sostuviera el vaso fatal, y lo hiciste mientras recitabas la rima del señor Styles en voz alta, lo suficientemente fuerte para que Robert la recordara. El rostro de Reeve se desmoronó. «Justicia», murmuró. Por primera vez en su vida, ese hombre no pudo controlar el final. Greaves dio un paso adelante, con la mano sobre el brazo. «Tú tendrás tu opinión». Después, cuando la habitación quedó en silencio y solo permanecía el tic-tac del reloj, la señorita Marple ofreció una última taza de té al señor Styles. «Estabas equivocado, ¿lo sabes?», dijo ella en voz baja. Styles miró hacia arriba. «La poesía no absuelve la culpa», dijo. «Solo la enmascara». Él tragó saliva. «Nunca quise que murieran», susurró. «Pero tú construiste el escenario», respondió ella. «Y dejaste que otros actuaran en él». Más tarde, en su cabaña, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, con el tejido olvidado en su regazo. Algunos casos terminaron con aplausos, otros, como este, acabaron con arrepentimiento. Había visto la ambición, la venganza y la indiferencia, vestidas de encaje y encanto. Pero lo que realmente había descubierto, más que a un solo culpable, era cómo la crueldad se propagaba. El espíritu dominante de un hombre había engendrado años de furia silenciosa, y cuando a la furia se le da la poesía justa, mata. Capítulo 9. La revelación. La biblioteca de Mallowbridge Hall nunca había estado más fría. La tormenta, que había amenazado toda la mañana, finalmente llegó poco después del mediodía, enviando sordos murmullos por las colinas y bañando el pueblo con un manto de lluvia. Pero en el interior, el verdadero aguacero no venía del cielo, sino de la voz tranquila y pausada de la señorita Marple, mientras se dirigía al pequeño y tenso grupo sentado alrededor de la chimenea. El inspector Greaves estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados. En el diván estaba sentada Vivian Danewood, envuelta en sombras y seda de luto. A su lado Anthony, rígido y silencioso, con los dedos apretados con demasiada fuerza. El señor Styles se había posicionado junto a la ventana, con la barbilla levantada como para desafiar a la tormenta misma. El doctor Reeve, notablemente, no estuvo presente. Lo habían escoltado a la estación esa misma mañana, a la espera de una acusación formal. La señorita Marple colocó un trozo de papel doblado sobre la repisa de la chimenea. «Siempre hay pistas», dijo con dulzura, «pero no siempre en la forma que la gente espera. Buscamos huellas dactilares y venenos, y a veces olvidamos que la gente deja huellas en sus palabras, en sus miedos y en sus pequeñas crueldades». Ella se giró para mirarlos. Este no fue un solo asesinato. Fue el resultado de muchas pequeñas lesiones que no se mencionaron, y al final creó la tormenta perfecta. Nadie la interrumpió, y así empezó. «Creo que empezó con el señor Styles», dijo con voz tranquila y mesurada. «Estabas resentido con Sir Geoffrey, no solo por su arrogancia, sino por romper una promesa que le hiciste a tu esposa. No podías confrontarlo directamente, así que inventaste algo simbólico. Escribiste la rima disfrazada de acertijo y se la pasaste a Robert con una historia sobre una copa antigua y preciada». Y Styles no dijo nada. «Nunca tuvo intención de envenenar a Sir Geoffrey», continuó la señorita Marple, «pero sí pretendió humillarlo, recordarle que hasta los leones caen». Ella se volvió hacia Anthony. «Te usaron. Le contaste a Letty lo del envoltorio para justificar tu regreso a la mesa de bebidas. No te diste cuenta de que la copa ya estaba marcada». La voz de Anthony se quebró. «No lo sabía, lo juro». «Te creo», dijo, «pero tu roce con el cristal hizo que la sospecha se cerniera sobre ti». La señorita Marple se volvió hacia Vivien. «Y tú», dijo, ahora con más dulzura, «tenías todas las razones para odiarlo. Controlaba tus finanzas, se burlaba de ti y te aislaba. Pero guardaste silencio.
Lo aceptaste. Vivian apartó la mirada. Él destruyó mi independencia, y tal vez, dijo la señorita Marple en voz baja, esperabas que alguien más hiciera lo que tú no pudiste hacer. Hubo una larga pausa. Luego continuó. Pero fue el doctor Reeve quien convirtió el resentimiento en asesinato. Tenía deudas. Sir Geoffrey se negó a ayudarlo y amenazó con revelar sus hábitos de juego a la Junta Médica del Condado. Vio la oportunidad que el señor Styles había creado. Vio a Robert confundido, la copa desplazada. Y actuó. Introdujo el veneno. Rápido, imposible de rastrear. Efectivo. Greaves asintió. Encontramos el compuesto en su casa, escondido bajo material quirúrgico. La voz de la señorita Marple bajó. Dejó que otros cargaran con la culpa. Sabía que las sospechas se dirigirían hacia la viuda, el hijo, el sirviente. Solo tenía que seguir siendo servicial, profesional, inadvertido. Una ráfaga de viento empujó la lluvia contra las ventanas como la mano de un dios despreciado. La señorita Marple miró alrededor de la habitación y su mirada se suavizó. No, creo que ninguno de ustedes deseara el asesinato, dijo. Pero cada uno jugó un papel, en su silencio, en su amargura, en su distancia. Vivian se quedó de pie, temblando. ¿Y ahora qué pasa? Greaves dio un paso al frente. El doctor Reeve será acusado. Tenemos la declaración de Robert y las pruebas físicas. La fiscalía decidirá el resto. Anthony se frotó la cara. ¿Y nosotros? Eso, dijo la señorita Marple, depende de lo que hagas a continuación. No puedes deshacer lo que pasó, pero puedes elegir no repetirlo. Más tarde esa noche, la señorita Marple regresó a su cabaña empapada pero sin molestias. La tormenta había pasado. Afuera, las canaletas gorgoteaban y las chimeneas humeaban. El pueblo volvió a respirar, no con alivio, sino con una especie de triste comprensión. Mallowbridge había perdido su león, y con él la ilusión de que los viejos pecados podrían quedar enterrados bajo la hierba cortada y las tostadas. En su salón, la señorita Marple secó su chal junto al fuego y colocó los fragmentos de la copa, ahora cuidadosamente limpios y envueltos, en una pequeña caja marcada, para recuerdo, no para exhibición. A ella no le hacían ningún bien los trofeos, pero ella creía en los recordatorios. Algunos crímenes se cometieron sin violencia, sino con indiferencia, y algunos venenos no necesitaban químicos en absoluto, solo amargura, susurrada el tiempo suficiente para que arraigara. Capítulo 10. Las secuelas habían pasado 3 semanas desde los trágicos acontecimientos en Mallowbridge Hall, y el pueblo de Nether Mallowbridge estaba una vez más envuelto en sus hábitos habituales, preocuparse por el estado de los setos, intercambiar recetas de mermeladas y debatir los sermones inusualmente teatrales del vicario. Pero, más allá de las charlas ociosas y de los horarios del club de jardinería, algo había cambiado. La muerte de Sir Geoffrey Dangwood no solo interrumpió una celebración, sino que desmanteló una estructura de miedo silencioso que se había mantenido durante décadas. Su presencia, antes considerada poderosa y digna, se reveló como lo que realmente era, dominante, controladora y fría. Y los que se quedaron atrás también habían cambiado. Vivienne Dangwood ya no vestía de negro. Había cambiado sus velos, de luto por prendas de lana, y había empezado a supervisar ella misma las reparaciones del descuidado ala oeste del salón. Se hablaba de que podría abrirla a las visitas en primavera, transformando la finca privada en algo más acogedor, quizás incluso útil. La señorita Marple tuvo noticias de Anthony a través de una postal desde Oxford. Se había reinscrito en un modesto curso de filosofía, financiado no por una herencia, sino por una beca gestionada anónimamente a través del fideicomiso del pueblo. Lo firmó únicamente, intentando hacerlo mejor. El señor Styles se había retirado de la vida pública.
Aunque no se presentaron cargos en su contra, su papel se consideró indirecto, renunció a sus funciones legales y se dedicó a dar largos paseos por el bosque solo. Se decía que se había aficionado a la observación de aves. La señorita Marple esperaba que esto le trajera paz. En cuanto al doctor Reeve, ya no estaba en Nether Mallowbridge. Su juicio estaba pendiente, pero los aldeanos ya casi no hablaban de él, salvo en susurros y solo cuando el tiempo estaba particularmente gris. En una tranquila tarde de jueves, la señorita Marple ofreció su té habitual a la esposa del vicario, Margaret, quien llegó luciendo su broche más nuevo y una sonrisa ligeramente avergonzada. «Me temo que he traído pastel de semillas», dijo. «¿Otra vez?» «Entonces somos la pareja perfecta», respondió la señorita Marple con una sonrisa, sacando su propia esponja. «Entre nosotras nunca pasaremos hambre». Se sentaron junto al fuego, con la ventana empañada por el frío exterior. Margaret dio un sorbo a su té. «Todavía pienso en ello, cómo se desarrolló todo. Tantas manos en una tragedia, nunca imaginé». «La gente rara vez lo hace», dijo la señorita Marple, «hasta que no les queda más remedio, pero ¿lo viste? Desde el principio». «Vi partes», dijo en voz baja. «Pequeños detalles, un cristal desportillado, un acertijo demasiado ensayado. Pero más que eso, escuché. La gente se revela, Margaret, siempre, incluso cuando creen que se esconden». Margaret asintió lentamente. «¿Sabes? Tiene algo de poesía, no la que escribe el señor Styles, poesía de verdad, de esas que no riman pero encajan». La señorita Marple sonrió. «Del tipo que le da sentido al dolor». Se quedaron sentados en silencio por un momento más mirando el vapor que salía de sus tazas. Entonces Margaret preguntó en voz baja: «¿Crees que volverá a ocurrir algo así?» La señorita Marple miró hacia el fuego. «No de la misma manera», dijo. «Pero el dolor siempre encuentra una voz. Si lo ignoramos, se encona. Si escuchamos, quizás se aquiete». Margaret tomó otra rebanada de pastel. «Entonces espero que todos empecemos a escuchar mejor». «Yo también», dijo la señorita Marple. Esa noche, sola en su salón, la señorita Marple abrió su escritorio y sacó la cajita marcada «Para recuerdo, no para exhibición». Dentro, entre pañuelos de papel, yacía un solo trozo de la copa rota, cristal empañado, afilado en el borde, aún levemente grabado con el escudo de Danewood. Lo hizo girar en su mano y la luz del fuego reflejó su superficie opaca. Tanto dolor, pensó, causado no por desconocidos, sino por la familiaridad, heridas que habían sido ignoradas por demasiado tiempo. Relaciones unidas por el deber, no por el afecto. Poder mal utilizado y silencio confundido con paz. Envolvió nuevamente el trozo y lo colocó nuevamente en la caja. Luego cerró el cajón del escritorio y volvió a tejer. Sus agujas tintineaban suavemente mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente contra el cristal. El pueblo dormiría profundamente esta noche. La justicia había llegado, no con fuerza ni con rapidez, pero con seguridad. Y así, creía la señorita Marple, era como debía ser.